Bien, nunca me han preguntado si es legal vender una guitarra. Y esto explicaría el porqué. Es un caparazón de tortuga. Está bien. Una pluma de águila calva tiene una multa de $10,000. No importa si tú pensaste que era una pluma de pavo, si resulta que era de águila calva, te la quitarán y te multarán por $10,000. Y déjame decirte, la ignorancia no es excusa para la ley. Cada día, objetos aparentemente inofensivos llegan a Gold and Silver Pawn, pero algunos esconden peligros legales que podrían convertir una simple transacción en una pesadilla judicial. En este mundo, donde un mecanismo oculto puede transformar un elegante escritorio en un arma letal, o donde una guitarra vintage puede significar violaciones a leyes federales, Rick Harrison debe navegar un campo minado de regulaciones que pocos conocen. Estos son los 8 objetos más peligrosos que han cruzado el umbral de la tienda. Programas donde alguien encuentra un tesoro en el ático. Bueno, a veces ese tesoro te puede llevar directo a prisión, y eso fue lo que casi ocurrió en Gold y Silver Pawn. El vendedor llegó con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que gritaba: "Hoy me voy con dinero". Declaró tener documentos del exfiscal general J. Howard McGrath, incluyendo un objeto que parecía medio billete de $10, firmado y conservado como recuerdo. Afirmó que McGrath lo había cortado durante un caso de falsificación. Rick, intrigado, lo tomó entre manos, pero algo no cuadraba. La sospecha se encendió. ¿Acaso era un billete falsificado real? El vendedor respondió con total naturalidad: "Claro, por eso tiene valor histórico". Rick intercambió una mirada con Cory. Lo que el vendedor no sabía es que poseer moneda falsificada, aunque sea por historia, es un delito federal grave, de los que no se arreglan con una simple multa. "Vamos a necesitar un experto", dijo Rick, dejando el billete como si quemara. El vendedor, aún tranquilo, aceptó con gusto. El experto en numismática llegó rápido. Observó el billete con guantes y lupa. Su expresión fue todo menos tranquilizadora. "Es falsificado", sentenció. "No tiene las fibras ni la tinta correcta. Y sí, poseerlo puede ser ilegal. La ley no hace excepciones por contexto histórico". El vendedor palideció. "No tenía idea", murmuró. "Creía que el hecho de estar cortado y firmado lo volvía legal. Mi recomendación es entregarlo al servicio secreto", explicó el experto. Rick, visiblemente incómodo, confirmó que no podía comprarlo ni mantenerlo en el mostrador. El silencio que siguió fue eterno, o eso pareció en televisión. Finalmente, el vendedor preguntó qué debía hacer. "Contacta al servicio secreto local y explica cómo lo obtuviste. Probablemente no tengas problemas si cooperas", respondió Rick. Con el entusiasmo drenado, el vendedor recogió sus documentos, reconsiderando toda su colección. "¿Quién sabe qué otras sorpresas hay ahí?", dijo, ya sin rastro de la confianza con la que entró. Así terminó uno de los episodios más peculiares de Pawn Stars, sin ofertas, sin trato, pero con una gran lección sobre numismática y derecho penal. "Veintitantos años en este negocio", dijo Rick, "y todavía hay primeras veces. Esta es la primera vez que casi compro un boleto directo a prisión". El billete finalmente fue entregado a las autoridades, y en Gold and Silver Pawn se sumó una nueva regla no escrita: si parece dinero y no está enmarcado y etiquetado como reproducción, mejor dejarlo pasar. Hay muchos tesoros legales por ahí, sin necesidad de coquetear con el tío Sam. Número 7. ¿Qué tienen en común Stephen Stills, Elvis Presley y Rick Harrison? Esta magnífica Gibson SJ200 de 1941, una guitarra que ha pasado por las manos de leyendas y ahora podría terminar en la tienda de empeños más famosa de Las Vegas. Esta obra envejecida contaba historias de escenarios legendarios, grabaciones icónicas y momentos que definieron el rock americano. Sus cuerdas, aunque cambiadas incontables veces, habían vibrado bajo los dedos de auténticos maestros de la música. Cuando el vendedor mencionó que había pertenecido a Stephen Stills, Rick inmediatamente supo que estaba ante algo especial. Sus ojos recorrieron el mástil, las incrustaciones de nácar y ese acabado de sunburst que solo los años pueden perfeccionar. "¿Cuánto quieres por ella?", preguntó Rick, intentando ocultar su entusiasmo mientras comprobaba la autenticidad del número de serie y la documentación que certificaba su procedencia. $120,000, respondió el vendedor con total naturalidad, como quien menciona el precio de un café. La cara de Rick fue un poema, una mezcla de admiración por el instrumento y shock por la cifra mencionada.
mencionada. Lo que siguió fue una masterclass de negociación. Rick habló del estado del instrumento, de las pequeñas grietas en el acabado, de las reparaciones que necesitaría, del mercado limitado para piezas tan exclusivas. Es auténtica, sin duda, y su historia con Stills está bien documentada. Diría que en una subasta podría alcanzar entre $90,000 y $110,000. Tras varias ofertas y contraofertas que mantuvieron a la audiencia al borde de sus asientos, con el vendedor bajando gradualmente hasta $95,000, Rick hizo su jugada final, $85,000. Es todo lo que puedo ofrecer. Piensa que incluso a ese precio podría pasar meses en la tienda antes de encontrar al comprador adecuado. El vendedor dudó, miró la guitarra por última vez y aceptó. Rick acababa de añadir a su colección una pieza de la historia de la música americana. Como él mismo diría más tarde, algunas oportunidades solo aparecen una vez en la vida. Número 6. Esta historia comienza con una mujer que no tenía idea del tesoro que poseía, un instrumento que cambiaría su suerte de formas que jamás hubiera imaginado cuando decidió vaciar el ático de la casa de su tío fallecido. Encontré esta guitarra entre las cosas de mi tío, no sé mucho de instrumentos, pero parece cara, comentó mientras abría cuidadosamente el estuche desgastado. Creo que vale unos $5,000, dijo ella inocentemente, sin percatarse de la mirada de asombro que se dibujaba en el rostro de Rick. Rick miró la Gibson Les Paul personalizada y supo inmediatamente que estaba ante algo especial. Las modificaciones, el acabado personalizado en negro mate con detalles en plata, los captadores modificados, todo gritaba pieza única. Algo en su memoria se activó. En un giro inesperado del destino, Rick llamó al mismísimo DJ Ashba, guitarrista de Guns N' Roses y 6AM, quien después de ver algunas fotos confirmó: esa es mi guitarra personalizada. La diseñé yo mismo en 2009 para la gira mundial. Es única en el mundo. Pensé que se había perdido para siempre. La cara de la vendedora pasó de la confusión a la euforia en segundos. Sus manos temblaban mientras sostenía el instrumento con renovada reverencia. ¿Cuánto crees que vale? Swing, preguntó Rick al guitarrista, mientras la vendedora contenía la respiración. No tiene precio para mí, pero en el mercado, unos $25,000, respondió Ashba. Tiene modificaciones personalizadas que hice yo mismo y fue usada en conciertos legendarios. La tensión era palpable. La vendedora ahora sabía que tenía una joya entre manos, no solo por su valor monetario, sino por su significado histórico. Rick, utilizando toda su experiencia, empezó a negociar. Te ofrezco $15,000 en efectivo ahora mismo. No puedo aceptar menos de $23,000, respondió ella, ahora consciente del valor real del instrumento. Tras varios intercambios que mantuvieron a todos pegados a la pantalla, Rick cerró en $20,000. Un trato justo para ambas partes. La vendedora se fue con mucho más de lo que esperaba, y Rick agregó una pieza de colección a su inventario. Número 5. ¿Alguna vez han encontrado un tesoro del siglo XVI en una unidad de almacenamiento abandonada? Este tipo sí, una historia que demuestra que a veces la fortuna sonríe a quienes menos lo esperan, transformando una simple subasta de almacenes abandonados en el descubrimiento de una vida. El vendedor, un habitual de subastas de almacenes abandonados, pagó $175 por una unidad que contenía principalmente muebles viejos y cajas polvorientas. En el fondo de un baúl desgastado, envuelta en trapos viejos, encontró lo que parecía una elaborada pistola antigua. Cuando Rick vio esta pistola Willock renacentista, su corazón dio un vuelco. El mecanismo de rueda, los grabados intrincados en el cañón, la culata tallada a mano con incrustaciones de marfil. Estas armas son tan raras que la mayoría están en museos, no en tiendas de empeño de Las Vegas. El experto confirmó lo impensable. Era auténtica, del siglo XVI, fabricada probablemente en Nuremberg, Alemania, y lo más sorprendente, funcionaba. El mecanismo de rueda, precursor del pedernal, estaba intacto después de casi 500 años. Su valor en una subasta estaría cerca de los $50,000, dijo el experto con total naturalidad, como quien comenta el clima. El vendedor, que la había encontrado entre trastos viejos, tuvo que sentarse para asimilar la noticia. Sus manos temblaban mientras sostenía lo que ahora sabía era una reliquia histórica de valor incalculable. Rick, siempre con los pies en la tierra, empezó su estrategia. Es una pieza increíble, pero muy difícil de vender. El mercado es extremadamente limitado. Te ofrezco $15,000. El vendedor, ahora consciente del tesoro que poseía, contraatacó. No menos de $40,000. Acaba de decir que vale $50,000. La negociación fue épica, con ofertas y contraofertas que parecían acercar y alejar el acuerdo como una marea impredecible. Finalmente,
Finalmente, Rick hizo su oferta definitiva, $20,000 en efectivo ahora mismo, sin esperas, sin comisiones, sin riesgos de subasta. El vendedor, tras una eterna pausa dramática, aceptó. Como Rick explicaría después, a veces el efectivo inmediato vale más que una promesa futura. Ese arma probablemente valga $50,000, pero él se fue con $20,000 seguros en el bolsillo. Número 4. Imaginen esto, un día cualquiera en la tienda y de pronto entra un tipo con una guitarra que parece sacada de un museo, y ahí estaba, una Gibson SG Les Paul personalizada de 1961. Pero no era cualquier guitarra, había pertenecido a Mary Ford, la esposa del legendario Les Paul. Esta belleza había sido testigo de historia musical pura. El vendedor, con una sonrisa de oreja a oreja, mira a Rick y suelta la bomba. Quiero 250,000 libras por ella. ¿Pueden adivinar la cara que puso Rick? Exacto, esa misma. Sus ojos se abrieron como platos mientras intentaba disimular su interés. Amigos, lo que siguió fue una obra maestra de negociación. Rick empezó a señalar pequeños detalles. ¿Ves este raspón? El selector hace un ruido extraño. Los trastes muestran desgaste. Luego pasó al ataque principal, hablando del mercado actual, de la difícil situación económica, de lo limitado del mercado de coleccionistas. Es una pieza espectacular, dijo Rick con tono de experto, pero tengo que pensar en el negocio. Y mientras tanto, el precio iba bajando, como un globo perdiendo aire. 200,000 pounds, 175,000 pounds, 150,000 pounds. La tensión era palpable. Chum-Li y el viejo observaban desde lejos, intercambiando miradas de asombro. Y cuando parecía que el trato no iba a cerrarse, ¡bam! Rick jugó su carta maestra. $90,000 en efectivo. Ahora mismo. El vendedor dudó, respiró profundo, miró la guitarra por última vez y aceptó. Como pueden imaginar, esta fue una de las mejores inversiones de la historia del programa. La guitarra Hoy valdría probablemente el doble, y cada vez que Rick cuenta esta historia, su sonrisa se hace un poco más grande. Número 3. ¿Te imaginas ir a trabajar y que tu escritorio tenga un botón que, en vez de llamar a tu secretaria, dispare una bala? Suena a película de espías, pero eso fue exactamente lo que llegó a Gold and Silver Pound en uno de los episodios más bizarros del programa. Una señora con pinta de bibliotecaria jubilada entró tranquilamente y dijo: tengo algo que les va a interesar. Un escritorio con una pistola integrada. Rick y Chum-Li quedaron perplejos. ¿Un escritorio con qué?, preguntó Rick, incrédulo. La mujer explicó que era de su tío abuelo, un hombre precavido. En su camioneta traía el escritorio, aparentemente normal, de madera oscura con detalles en bronce, pero al activar una combinación secreta de adornos, un cañón de pistola emergía, apuntando justo hacia donde se sentaría una visita. ¡Santo cielo!, gritó Chum-Li, saltando hacia atrás. Rick, entre fascinado y preocupado, notó que el objeto, aunque parecía sacado de James Bond, podría representar un problema legal. Era un arma modificada, una antigüedad peligrosa. No se trataba solo de historia, sino de leyes. Necesito llamar a mi experto en armas, dijo Rick. Esto iba más allá de lo que se ve normalmente en la tienda. El experto llegó rápidamente, con expresión de asombro y preocupación. Nunca vi algo así fuera de una colección privada muy exclusiva, comentó mientras inspeccionaba el mecanismo. La gran pregunta: ¿cuándo fue fabricado? Según la ley federal, cualquier arma hecha después de 1898 debe estar registrada y cumplir con regulaciones estrictas. Las fabricadas antes pueden considerarse antigüedades bajo otras reglas. La dueña solo sabía que estaba en su familia desde principios del siglo XX. Por el estilo y los materiales, el experto dedujo que el escritorio probablemente fue fabricado en las primeras décadas del 1900. Estaba muy bien conservado, con un mecanismo preciso, lo que complicaba aún más la situación. Si fue hecho después de 1898 y no tenía documentación, Rick no podía comprarlo legalmente. Es fascinante, pero sin fecha exacta ni documentos. Estamos en una zona legal gris, concluyó el experto. Podría implicar problemas con la ATF. Rick, siempre cuidadoso con temas legales, lo tuvo claro. Lo siento, no puedo hacer una oferta. Es una pieza increíble, pero no puedo arriesgarme. La mujer, nerviosa, preguntó si tenía un problema legal en su camioneta. El experto la tranquilizó. Como heredera familiar, podía considerar desactivar el mecanismo y conservarlo como decoración o donarlo a un museo con los permisos adecuados. Lo mejor era consultar a un abogado especializado. Número 2. Y así, el escritorio asesino salió de la tienda como llegó, discretamente, dejando una historia increíble. En este negocio, dijo Rick a las cámaras, a veces los mejores negocios son los que no haces, especialmente
especialmente si pueden traerte una visita de agentes federales, un objeto sacado del mundo del espionaje y una lección sobre los límites entre lo coleccionable y lo ilegal, porque algunas antigüedades, por espectaculares que sean, están mejor en museos o en las novelas de agentes secretos. Ya que el viejo era difícil de impresionar, pero este Lincoln Roadster de 1932 logró lo imposible. Sus ojos brillaron como nunca antes al ver la carrocería reluciente y esas líneas clásicas que definieron una era dorada del automovilismo americano. El dueño llegó con este espectacular vehículo en un estado de conservación que parecía recién salido de fábrica. El precio inicial, una locura que hizo que hasta Chumlee levantara las cejas con asombro. El motor original ronroneaba como el primer día y la tapicería de cuero mantenía ese aroma característico que transportaba a cualquiera a los años 30. Rick y el viejo se miraron y supieron que tenían que tenerlo. Lo que siguió fue una negociación de padre e hijo contra el vendedor, un coleccionista de California que había mantenido el coche en condiciones museísticas durante décadas. No podemos pagar más de $80,000, dijo Rick mientras inspeccionaba meticulosamente cada detalle. He rechazado ofertas mayores, presumió el vendedor. No me iré por menos de $120,000, contestó con firmeza. Este modelo es único, solo quedan 5 en este estado, en todo el país. La tensión podía cortarse con un cuchillo. El viejo caminaba alrededor del vehículo, recordando anécdotas de su juventud mientras acariciaba el capó con reverencia. Tras horas de regateo, que el programa resumió en minutos, y después de consultar con un experto en autos clásicos que confirmó su autenticidad, Rick hizo su oferta final, $95,000 en efectivo, ahora mismo. El vendedor miró el maletín con el dinero, miró al coche y después de un suspiro que pareció eterno, cerró el trato. El viejo no pudo contener una sonrisa. Sabía que acababan de hacer historia en la tienda. Ese Lincoln Roadster sería la joya de su colección y atraería a aficionados de todo el país. Número 1. Imagina esto. Llegas a una casa de empeño esperando salir con dinero en el bolsillo y terminas preguntándote si acabas de cometer un delito federal. Pues exactamente eso estuvo a punto de pasar en uno de los episodios más tensos de Pawn Stars. Era uno de esos días en Las Vegas donde el asfalto literalmente burbujeaba. Ya sabes, ese calor que hace que hasta las máquinas tragamonedas suden fichas. Y entonces, ¡pam!, se abre la puerta de Gold and Silver y entra este personaje que parecía salido directo de un concierto de Woodstock, pero 40 años después. Tengo algo que nunca has visto, dijo el vendedor mientras desenvolvía su paquete misterioso. Y tenía razón. Colocó sobre el mostrador una guitarra cuyo cuerpo no era de madera, sino del reluciente caparazón de una tortuga. La luz rebotaba en las escamas ámbar y doradas como si se tratara de madreperla viva. ¿Es esto lo que creo que es?, Zrenia preguntó Rick con esa mezcla de fascinación y alarma. Una guitarra hecha con caparazón de tortuga, sí, confirmó el vendedor. Era de mi tío, coleccionista, pero antes de venderla, quería saber si es legal. Rick soltó una carcajada, halagado por la honestidad del cliente. Es la primera vez que alguien me pregunta si es legal comprar algo antes de ofrecérmelo. La guitarra era única. El mástil oscuro contrastaba con el brillante cuerpo, y aunque las cuerdas estaban oxidadas, aún parecían listas para sonar. Rick entró en modo historiador. Explicó cómo antes los caparazones de tortuga eran comunes para fabricar peines, botones y objetos decorativos. Pero esa demanda llevó a la caza masiva de tortugas Carey, cuya belleza era precisamente su condena. Chumlee se acercó, tentado a tocarla, pero Rick lo detuvo con una mirada fulminante. En 1973 se firmó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Explicó, desde entonces, el comercio de productos hechos con tortuga carey está prohibido. La gran pregunta es, ¿cuándo se fabricó esta guitarra? Si fue antes de la prohibición, con documentación adecuada, podría venderse legalmente. Si fue después, podría tener consecuencias graves. Rick llamó a un experto. Mientras esperaban, el vendedor explicó que su tío la compró en México en los años 60. No había documentos, solo historias de sobremesa. El experto no era un tasador cualquiera, sino un especialista en vida silvestre y comercio de especies protegidas. Examinó el instrumento como un forense, con lupa, guantes y tableta en mano. Es definitivamente caparazón de tortuga carey, dijo, y parece fabricada a mediados del siglo XX. Prometedor, pero añadió con seriedad, sin documentación, no se puede confirmar que esté exenta
estricta de las leyes actuales. Y entonces soltó la bomba. He visto casos donde multaron e incluso procesaron a personas por vender objetos similares sin certificados. Incluso si fue hecha antes del 73, se necesita prueba. El silencio llenó la tienda. El vendedor miró la guitarra como si fuera evidencia incriminatoria. ¿Qué recomiendas? Zrenia, preguntó Rick. Consultar con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Ellos pueden evaluar y emitir permisos si corresponde. El vendedor recogió la guitarra con cautela. Mejor averigua bien. No quiero líos. Rick asintió. Gracias por tu honestidad. No todos se preocupan por la legalidad antes de vender. Mientras salía, Rick reflexionó para las cámaras. A veces lo más valioso no es el dinero, sino el conocimiento. Hoy todos aprendimos algo sobre conservación y responsabilidad. Y así se fue la guitarra de Caparazón de Tortuga, intacta y sin tocar. Un recuerdo de cómo el respeto por la naturaleza puede silenciar incluso las melodías más hermosas.